criptomaníacos. El criptoespacio continúa evolucionando, y estamos viendo cómo los altcoins ahora brillan en el escenario. ¿Estás preparado para este nuevo capítulo emocionante? Bienvenido a Satoshi Manía Cripto, donde no solo analizamos el mercado. Lo experimentamos, lo vivimos, lo enfrentamos juntos. Ayer, el precio de Bitcoin coqueteaba con los $105K, parecía a punto de romper, pero no lo logró. Los osos aprietan y la vela diaria nos dejó un sabor a pólvora mojada, pero hoy, amigo mío, el mercado ha despertado rugiendo como dragones y titanes. China ha lanzado un ataque directo contra Tether y USDC. Estamos en medio de la batalla por el futuro del dinero. El tablero se mueve a una velocidad increíble: geopolítica, institucionales, regulación, compras estratégicas. Y tú te encuentras aquí, en el ojo del huracán, con la mirada atenta. Porque el mercado nos enseña que quienes ignoran la historia, repiten errores, pero quienes la comprenden, toman el poder. Así que respira hondo, agarra con firmeza el timón, y prepárate, porque el viaje de hoy en Satoshi Manía Cripto estará lleno de fuego, información, estrategia, y visión hacia el futuro. Vamos, soldados del bloque. China ataca a las stablecoins, protegiendo su yuan digital. China está en la jugada. Su meta es establecer el yuan digital, SFNY, que promueven intensamente, y están aumentando la presión sobre Tether, USDT y USDC. Aunque no hay un decreto formal de "fuera de aquí", las señales regulatorias son evidentes. Desean restringir la influencia de estas monedas digitales privadas para que el yuan digital siga siendo el rey en su país. Esta estrategia no es solo económica, sino también geopolítica. China busca liderar el futuro del dinero digital en Asia y forjar una hegemonía monetaria que desafíe a Occidente. Mantente alerta, esta situación afectará no solo el mercado local, sino también la percepción internacional de las stablecoins y la competencia con monedas soberanas digitales. Strategy compra $75 millones en Bitcoin tras la caída del precio mientras muchos enfrentan la pantalla llena de rojo y entran en pánico. Strategy, anteriormente MicroStrategy, hace lo que domina: aprovechar la caída para comprar a buen precio. Sí, adquirieron 705 BTC por un total de $75 millones, a un precio promedio de $106,495 cada uno. Este movimiento es claro. Los institucionales siguen confiando en Bitcoin a largo plazo, viendo estas caídas como oportunidades para acumular. Michael Saylor y su equipo saben que Bitcoin es un activo crucial y apuestan fuerte a que la corrección presente es pasajera. Este movimiento eleva sus reservas totales a casi 581.000 BTC, una cifra que sigue sacudiendo al mercado. Fondos criptográficos reciben $286 millones en entradas. Ethereum al frente. Aunque Bitcoin está tomando un respiro, el dinero institucional sigue presente, solo se está redistribuyendo. Los fondos de inversión en criptomonedas vieron entradas netas de $286 millones en la semana pasada, pero la estrella fue Ethereum con $321 millones. Esto señala un cambio interesante en la narrativa del mercado. El creciente interés en DeFi y contratos inteligentes está atrayendo nuevo capital, mientras algunos buscan oportunidades fuera de Bitcoin hacia el ecosistema Ethereum. Este movimiento sugiere que la próxima fase en el cripto podría centrarse en el ascenso de Ethereum y sus aplicaciones, aunque Bitcoin sigue siendo el rey indiscutible. Los gigantes del mercado. Las ballenas no son mito, son los verdaderos actores detrás de escena que pueden cambiar el rumbo del mercado. Estas grandes direcciones controlan aproximadamente el 28% de todo Bitcoin disponible, una cantidad impresionante. Durante periodos de consolidación o correcciones, estas ballenas suelen acumular BTC, utilizando su influencia en la oferta y la demanda. No es solo suerte, tienen estrategias bien definidas para maximizar sus ganancias a largo plazo. Así que, cuando veas grandes movimientos o estabilidad en medio de la turbulencia, recuerda que estas ballenas operan con cautela y visión. Son el verdadero pulso que marca el compás de Bitcoin. BTC, $104.046. Bitcoin se mantiene en la cuerda floja, superando los $104K. La resistencia inmediata está alrededor de los $105.800, mientras que el soporte clave se encuentra en los $103.500.
Si BTC supera los $105.800, podríamos ver un ascenso hacia los $110K. Sin embargo, la volatilidad sigue presente, y cualquier noticia relevante podría provocar movimientos drásticos. ETH, $2.486.64. Ethereum muestra señales de consolidación tras alcanzar los $2.544. El interés por los ETFs de Ethereum podría impulsar el precio hacia los $3.000. Sin embargo, analistas sugieren que una caída por debajo de los $2.400 podría evidenciar una corrección más profunda. Sol, $154.09. Solana ha tenido una pequeña recuperación, cotizando cerca de los $154. El soporte en $150 es crucial para evitar una corrección más aguda. Los avances en la aprobación de ETFs de staking podrían ofrecer un impulso positivo a medio plazo. XRP, $2.14. XRP ha registrado una leve caída, cotizando alrededor de los $2.14. El soporte en $2.10 es vital para mantener la tendencia alcista. Sin embargo, algunos analistas advierten de la posibilidad de un retroceso hacia los $1.70 si pierde este nivel de soporte. DOGE, $1.896. Dogecoin muestra una leve recuperación, cotizando cerca de los $1.896. El soporte en 18 centavos es esencial para prevenir una corrección más profunda. Algunos analistas anticipan un posible ascenso hacia los 25 centavos si el precio continúa esta tendencia alcista. Criptoguerreros. Mientras surfeamos las olas del mercado, hay fuerzas invisibles que mueven hilos desde las sombras. China, el dragón asiático, ha lanzado un ataque silencioso pero contundente. Aunque no hay un decreto oficial, la presión regulatoria sobre Tether, USDT y USDC está en aumento. Mientras tanto, en el otro lado del océano, Estados Unidos está tomando acción. Trump Media y Technology Group anunció planes para recaudar $2.500 millones para adquirir Bitcoin. Pero no todo se centra en Bitcoin. Ethereum está avanzando rápidamente. Los fondos de inversión en cripto vieron entradas netas de $286 millones esta semana, con Ethereum liderando con $321 millones. En resumen, mientras las ballenas siguen acumulando y los gobiernos establecen sus estrategias, el mercado cripto se encuentra en un cruce decisivo. ¿Será Bitcoin el refugio seguro que todos buscan, o Ethereum emergiendo como la plataforma de referencia? Criptoguerreros, hoy hemos presenciado cómo el campo de batalla cripto se mueve con una intensidad indiscutible. Por un lado, China afina sus garras para proteger su yuan digital, demostrando que la lucha por el control monetario global está más viva que nunca. Esto va más allá de la tecnología, es una cuestión de poder, soberanía y la lucha por la hegemonía financiera total. Mientras esto sucede, las ballenas acumulan pacientemente cada caída como una bendición divina. La paciencia, compañeros, es su mejor herramienta. En paralelo, Estados Unidos demuestra que no se queda atrás, con movimientos que combinan política, poder y cripto, reafirmando que este juego es tanto geopolítico como estratégicamente electrizante. Y no olvidemos el latido de Ethereum, que con el enfoque de los fondos institucionales, está probando que el futuro no es solo Bitcoin, sino toda una infraestructura digital que quiere reinventar la forma de funcionar del dinero y los contratos en el mundo. ¿Y qué implica esto para nosotros, quienes estamos en la trinchera día a día? Significa que estamos en un punto crítico. Esta volatilidad, este tira y afloja, no es simplemente otro ciclo, sino una fase crucial donde se están redefiniendo las reglas del juego. No se trata solo de mirar el precio, sino de comprender quién mueve las piezas, qué intereses existen detrás y cómo situarnos para el próximo capítulo. Porque en cripto, la historia no se repite, pero sí resuena. Y hoy, más que nunca, debemos darnos cuenta de que lo que ocurre ahora, construye el futuro de mañana. A los valientes, a los estrategas, a aquellos que no se dejan llevar por el miedo, les digo, mantengan la calma, agudicen su visión y prepárense para surfear la próxima ola. Porque la tormenta que se aproxima podría ser el preludio de la gran explosión que todos estamos esperando.
Hey, legionario del bloque. Si este contenido te inspira, te motiva y te brinda claridad en medio del caos, criptoguerreros, este camino no es sencillo, pero tampoco carece de gloria. Superemos esta tormenta juntos, paso a paso, con la mirada fija en el futuro. Les dejo un pensamiento para el día. La resistencia no solo se mide en gráficos, sino también en mente y corazón. Sigamos firmes, porque en este juego, la paciencia es la victoria más dulce. Dale like, comparte con tu comunidad cripto y suscríbete. Aquí no vendemos ilusiones, aquí desciframos el sistema, juntos, cada día. Activa la campana, porque en esta batalla, la información es tu mejor defensa. Desde las profundidades del criptoespacio, esto fue Satoshi Manía Cripto. Hasta la próxima, compañeros de batalla.